Bien, buenas tardes. Iniciamos la grabación de la sesión correspondiente al miércoles 26 de mayo de 2021. Lo que veremos el día de hoy es la continuación en relación a las fuentes del derecho internacional que iniciamos a estudiar en la sesión anterior. Este tema lo vamos a ver muy rápido porque tenemos algunos otros temas que son también importantes revisar, pero por lo que hace a las fuentes del derecho internacional vamos a tratar de agotarlas el día de hoy. Les voy a poner otra actividad que se tiene que entregar igual vía Google Classroom y es un caso que tiene, bueno, son dos casos los que tienen que revisar en donde tendrán que advertir cuáles son las características de la costumbre internacional. Entonces, se los voy a subir a la plataforma para que lo lean, lo revisen y elaboren un documento de Word con la respuesta que tienen que dar a los planteamientos que se formulan ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Les comentaba en la sesión anterior que en el problema del derecho internacional público tenemos un serio problema para tratar de aplicar la clasificación tradicional que se hace de las fuentes del derecho. Estas teorías dicotómicas que en términos generales tratan de dividir las fuentes del derecho en fuentes formales y en fuentes materiales, resulta muy complicado el poder aplicarlas en el ámbito del derecho internacional público, en el entendido de que esta materia en particular, digamos que tiene traslape entre las fuentes formales y materiales, cosa que no acontece en el orden jurídico interno, en el orden jurídico nacional. En la sesión anterior vimos que en el caso del derecho internacional público resulta compleja la aplicación de estos criterios de clasificación de las normas, primero porque no existe un órgano único para la creación, expedición, revisión y modificación de las normas, es decir, que estas facultades se encuentran dispersas entre los distintos actores de la escena jurídica del derecho internacional público. Así encontramos que en el caso del derecho interno está claramente definido quién se encarga de la creación, expedición, revisión y modificación de las normas, que en sentido estricto es una actividad que le compete prácticamente de manera exclusiva al Poder Legislativo. Y así encontramos que en el ámbito del derecho internacional público pues no existe necesariamente una entidad o algún órgano que se especialice justamente en la revisión, expedición y modificación de las normas de carácter internacional, sino que esto tendrá que obedecer principalmente a los intereses de los estados cuando estamos hablando de que tienen la necesidad eventualmente de modificar las normas que se encuentran vigentes o que regulan su actividad hacia el exterior. Adelante, Emilio. Perdón que Profesor, creo interrumpa. que... bueno, creo que vamos a decir lo mismo, compañera. Si quieres decirlo tú. Sí, 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 gracias, amigo. De nada. Seguimos viendo la portada. Ok, un segundito. Sí, gracias, profe. Entonces, les comentaba que tenemos problemas para tratar de aplicar esta clasificación, digamos que tradicional de las normas del derecho internacional y estamos explicando en este momento por qué razón es complicado o complejo que se aplique esta clasificación tradicional al derecho internacional público. La principal razón es porque algunas fuentes podrían considerarse que podrían ser de carácter formal, pero al mismo tiempo también material. Y ese es el problema que tenemos en el ámbito del derecho internacional público. Entonces, vamos a encontrar que tiene esta, digamos, esta dificultad la aplicación de estos criterios y bueno, también en la sesión anterior explicamos que en el caso del derecho internacional público no existe un sistema jerárquico de tribunales como se acontece en el orden jurídico nacional, en el orden jurídico interno, en donde sí observamos una clara jerarquía que puede existir entre los tribunales. Así tenemos los juzgados de cuantía menor o de paz o de conciliación, como le quieran llamar. Al interior de los estados puede haber alguna variación y por encima de estos puede estar el juez de primera instancia, la sala superior que se encarga de resolver las apelaciones y otros recursos que se prueban en contra de la primera instancia y por encima de la segunda instancia podemos encontrar al juzgado de distrito, al tribunal colegiado de circuito y eventualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última instancia que puede encargarse de resolver algún asunto. En el caso del derecho internacional público, no tenemos una jerarquización de tribunales, simplemente estos existen y prácticamente todos conocen de los asuntos, los pocos tribunales que existen a nivel internacional, en su mayoría conocen en única instancia
la resolución de los asuntos, y esto implica necesariamente que las resoluciones que emitan pues asuman el carácter de definitivas en el momento en el que señalen los tratados internacionales que adquieren esa cualidad. Vamos a observar que existe un traslape de fuentes y así podemos observar que en el caso del derecho internacional público, los tratados eventualmente pueden ser fuente generadora de costumbres, es decir, que podemos tener algún tratado previamente pactado entre las partes y que a partir de esto puedan surgir nuevas costumbres, nuevas conductas que puedan ser observadas por parte de los estados, es decir, que empiezan a surgir ciertas conductas que se asumen que deben de cumplirse, que deben de ser observadas y que tienen este sentido de obligatoriedad para configurar la costumbre. Pero en algunos casos también observamos que en el caso de la costumbre puede ser fuente generadora de los tratados internacionales. Y esto implica que, por ejemplo, la actividad de creación de normas que puede existir entre los estados implica necesariamente que en algunos casos la costumbre preceda a la creación de los tratados y lo que se hace a veces por algunas instituciones como la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, lo que tenga que hacer esta entidad es únicamente tratar de ir compilando las costumbres que se han generado en torno a algún asunto o de algún problema de carácter jurídico y lo único que hacen es darle la redacción correspondiente para plasmarlo eventualmente en un tratado. Como ejemplo de esto podemos observar todo lo que tiene que ver con el derecho diplomático, con el derecho consular y eventualmente podríamos señalar que una de las materias que son parte del derecho internacional o de las subramas que se han generado a partir justamente de la costumbre, tiene que ver con el derecho del mar. El derecho del mar es una de las ramas del derecho internacional público que justamente se ha codificado. Si ustedes tuvieran la oportunidad de revisar en este momento la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o Convención de Montego Bay, advertirían eventualmente que se trata solamente de una compilación, de una sistematización o de la codificación de las costumbres que se habían venido generando durante los siglos pasados en la convivencia entre los estados. Como ejemplo de esto tenemos la navegación de los ríos internacionales, los derechos que pueden tener los estados ribereños que se encuentran sobre este tipo de cauces y que eventualmente dentro de los propios tratados que se fueron generando principalmente durante el siglo XVIII y XIX y de la primera mitad del siglo XX, vamos a encontrar que buena parte de las costumbres que habían sido generadas por parte de los estados se trasladaron a esta Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Esto es por lo que hace, como a manera de ejemplo, en el caso de los ríos internacionales, pero tenemos algunas otras prácticas, como en el caso de alta mar, donde se reconocen ciertos derechos que tienen todos los países de poder navegar libremente en esta zona y que esto surge prácticamente a partir de la costumbre generada previamente por parte de los estados de permitir que en estas aguas donde no se ejerce jurisdicción por ninguno de los estados, pues eventualmente los estados tengan la libertad de navegar en esta porción del mar. Recordemos que en el caso de la zona de alta mar, para quienes no lo hayan visto en sus clases de Derecho Constitucional, advertiremos que las aguas que se encuentran o el mar que se encuentra o pertenece a esta área corresponde a la naturaleza jurídica de res communis. Digamos que es una cosa de todos y de nadie a la vez, en el sentido de que nadie puede decir que tiene derechos exclusivos de apropiación sobre una parte específica, sobre todo de esta porción del mar. Entonces, así es como encontramos que poco a poco se ha ido dando la codificación del derecho internacional público y que en buena medida la misión que tiene la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional es tratar de codificar todas esas costumbres que han sido generadas por parte de los estados y eventualmente buscar el consenso en torno a estos temas que resultan comunes para los estados y que derivado de esto se establezcan con claridad y exactitud cuáles son las reglas que deban de seguir los estados. Claro está que cuando se logra consolidar un tratado que codifica todas estas costumbres que han sido generadas por parte de los estados, pues eventualmente tendrá como consecuencia natural que los estados empiecen a sumarse y empiecen a ratificar eventualmente este tipo de tratados. Otro de los ejemplos que pudiéramos observar como codificación de la costumbre es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en donde justamente a partir
justamente de las costumbres generadas por parte de los estados en la celebración de los tratados, es que recoge toda esta tradición la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional, y a partir de esta codificación que se hace muestran a veces alguna propuesta de probable tratado, y los estados eventualmente, si lo aprueban, bueno, ya se convertirá en un documento que resulte aplicable y vigente para las partes. Entonces, esto es por lo que hace a las razones del por qué no pueden aplicarse estas teorías dicotómicas en el derecho internacional, y dada la dificultad que se tiene eventualmente pues para tratar de identificar con precisión cuáles podrían considerarse como fuentes formales y cuáles pueden considerarse como fuentes materiales. Y el problema que tenemos en el ámbito del derecho internacional, reitero, que si ustedes observan en el caso de las características que tienen las fuentes formales, ustedes advertirán que las fuentes materiales pueden derivar de un hecho social, de la realidad, de la situación política o económica de los que se da al interior de un Estado para la creación de una norma. El problema que tenemos a nivel internacional es que, por ejemplo, en la costumbre puede generarse a partir de la convivencia de los Estados, a partir de la realidad de lo que está sucediendo, de la convivencia de los propios Estados, pero principalmente la costumbre también puede generarse a partir de cuestiones de carácter político y económico que rodea, claro está, las relaciones entre los estados, y son cosas o aspectos que simplemente no se pueden apartar, no se pueden alejar, principalmente de la creación de la costumbre internacional. Entonces, a veces inclusive la creación de la propia norma a nivel internacional pues obedece a uno de estos factores, y que es recogido eventualmente por los propios tratados. Bueno, en la sesión anterior también vimos que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos establece cuáles son estas fuentes del derecho internacional, y estas fuentes del derecho internacional que observamos en pantalla se encuentran contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En las sesiones anteriores habíamos visto que se pueden clasificar las normas del derecho internacional en relación a sus fuentes. Entonces, esta clasificación que hemos hecho, vamos a encontrar que podemos revisarla o podemos establecer que se pueden dividir en fuentes directas y en fuentes indirectas de creación del derecho internacional. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos establece cuáles son estas fuentes de creación de las normas del derecho internacional, y vamos a encontrar que, como les había comentado en la sesión anterior, no necesariamente implica que es el orden de importancia que tienen para la resolución de algún asunto que deba de resolver la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, nos sirve como guía o como un catálogo para tratar de identificar aquellas fuentes o aquellos lugares donde se crean, de donde emanan, de donde surgen las normas de carácter internacional. Así encontramos que en el párrafo A se establece como una de las fuentes creadoras del derecho internacional a las convenciones internacionales, o también denominados como tratados. Es importante hacerles notar que en cuanto a la denominación de convención o tratado, digamos que podríamos considerar que son palabras sinónimas, y aquí, ojo, hay quienes señalan que en el caso de los tratados deberíamos solamente mencionar que solo son tratados, no ponerles el mote de internacionales, porque no existe algún tratado que no sea internacional. Si me explico, por la propia naturaleza del procedimiento de la creación de un tratado, se entienden que solamente pueden intervenir sujetos del derecho internacional. No puede haber algún tratado interno al interior de los estados, es decir, no puede existir el tratado constitutivo de los Estados Unidos mexicanos o el tratado penal o una cosa por el estilo. Entonces, por estas razones que algunos autores o algunos doctrinarios, sobre todo en la facultad, señalan que es impreciso o inclusive redundante el tener que utilizar tratados internacionales, porque el propio origen de la palabra de tratado implica necesariamente que se tiene que abordar desde la perspectiva o desde el acuerdo de voluntades de dos o más sujetos del derecho internacional. Entonces solamente hago esta acotación por si existe algún otro maestro que los quiera corregir, también sepan por qué. Si les dicen, no, es que no puedes decir tratado internacional, también sepan la razón del por qué no pueden estar mezclando que, digamos, que estas dos palabras para definir algo, ¿no? Entonces, digamos que podrían considerarlo como un pleonasmo. Entonces,
Vamos a continuar entonces. La principal fuente o una de las principales fuentes que señala el estatuto son las convenciones. Vamos a hacer hincapié en esto que hace el señalamiento de que se traten de convenciones generales o particulares. En la sesión anterior advertíamos que en el caso de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados se trata de una convención general en donde participa la mayor parte de los estados que forman parte de la comunidad internacional y podríamos citar como ejemplo de una convención general inclusive la Carta de la Organización de las Naciones Unidas porque pretende el establecimiento de ciertos objetivos y fines que son comunes prácticamente para la totalidad de los miembros de la comunidad internacional. Como segundo punto, o en el inciso B, encontramos como una de las fuentes del derecho internacional a la costumbre. Después tenemos a los principios generales de derecho, que también señalamos en la sesión anterior, que en el caso de los principios generales de derecho tenemos el problema de que también en este inciso se establece que solamente se hace referencia a aquellos que son reconocidos por las naciones civilizadas. Y les comentaba en la sesión anterior que en el caso del maestro Vallarta Marrón hace una crítica a esta frase de reconocidos por naciones civilizadas, porque por naciones civilizadas podríamos pensar que se trata de las naciones occidentales como Francia, España, Alemania, Italia, entre algunas otras que podrían ser consideradas como civilizadas, pero el problema que tenemos de estas naciones aparentemente civilizadas son contradictoriamente aquellas que se han visto involucradas en conflictos de carácter bélico de manera constante a lo largo de su historia. Vamos a encontrar también las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones que también pueden ser un medio para tratar de interpretar o comprender o establecer algunas reglas de derecho que pudieran resultar relevantes para la resolución de los casos que conoce eventualmente la Corte Internacional de Justicia. Vamos a encontrar que en el párrafo 2 solamente se establece la posibilidad que tienen los estados de acudir ante la Corte Internacional de Justicia y resolver eventualmente los litigios que surjan entre estos a través de la equidad. Entonces a esto se refiere el ex aequo et bono, en donde forzosamente los litigios que se sometan a la consideración de la Corte Internacional previo al consentimiento de los estados involucrados en la controversia, de que ésta sea resuelta mediante la equidad y eventualmente pues la Corte Internacional de Justicia no tenga que ceñirse necesariamente a algún tratado o alguna otra cuestión que pudiera obligarla a resolver en determinado sentido. Vamos entonces a encontrar que estas fuentes se pueden dividir en fuentes directas y en fuentes indirectas. Les había comentado ya en la sesión anterior que tenemos algunos problemas principalmente con los principios generales de derecho, porque hay algunos que lo clasifican como una fuente directa de creación del derecho internacional y hay algunos que lo consideran como una fuente indirecta. Y bueno, vamos a tratar de explicar el por qué. Les había dicho en las sesiones anteriores que en las fuentes directas pues realmente no requieren de nada para crear, digamos que más que del consentimiento de los estados es de lo único que requieren para que se puedan formar o crear estos derechos y obligaciones entre los estados parte, mientras que en las fuentes indirectas estas necesariamente requieren de las primeras para que estas puedan existir porque su principal objetivo es clarificar o interpretar el contenido de las obligaciones que puedan derivarse de la costumbre o de los tratados internacionales. Digamos que en términos generales esta es la principal distinción que se hace entre estas fuentes directas e indirectas. El día de hoy veremos en qué consisten los tratados, solamente haremos una breve mención porque esto no es todo lo que vamos a ver sobre derecho de los tratados. En el caso de los tratados debemos entender que se trata de compromisos adquiridos por los estados parte. Ya hemos visto que en el caso de los tratados y de acuerdo a la definición que tenemos en pantalla, obedece a la Convención de Viena del año de 1969, y en esta convención del año de 1969 de Viena vamos a encontrar que solamente se consideraron como sujetos del derecho internacional a los estados. Sin embargo, existe una Convención de Viena posterior y en esta Convención de Viena del año de 1986 de la que México es parte, pero no ha entrado, digamos, en vigor esta última Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados porque no se ha reunido el número de ratificaciones necesarias para que pueda iniciar su vigencia, de tal modo que sigue vigente la del año de 1969 y en esta Convención de Viena del año 1969 vamos a encontrar
que solamente se consideró la intervención de los estados para la generación de derechos y obligaciones entre los estados. Vamos a ver entonces que la Convención de Viena establece en su artículo segundo que se trata de un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más estados. Y aquí vamos a observar que este acuerdo de voluntades, pues lo que pretende es crear ciertos derechos y obligaciones a partir del consentimiento otorgado por las partes. Vamos a encontrar que otra de las características fundamentales que tienen estos tratados es que se encuentra regido por el derecho internacional. Y vamos a ver que este acuerdo de voluntades eventualmente tiene que estar plasmado en un documento. Esto significa que tenga que estar por escrito y claro está que también no impide que puedan existir eventualmente tratados verbales, pero sucede lo mismo que tenemos con los contratos que pueden celebrarse de manera verbal. El problema radica esencialmente en tratar de identificar exactamente cuál es el objeto y el clausulado de los contratos que pueden existir, por ejemplo, entre personas físicas y o morales, en donde resulta complicado si se celebra un contrato a veces de palabra, resulta difícil establecer cuál es el objeto, cuál es el clausulado de este contrato. Desafortunadamente, lo mismo sucede a nivel internacional, entonces resulta a veces complejo el poder identificar con plenitud cuáles son los derechos y obligaciones que han asumido las partes si el tratado eventualmente se realizara de manera verbal, de manera oral. Ahora, vamos a encontrar que estos tratados pueden constar en uno o dos o más instrumentos que pueden encontrarse conexos. En el caso de muchos tratados que se han signado en el marco de la Organización de Naciones Unidas, vamos a encontrar que muchos de estos tienen protocolos conexos y se ha hecho de esta manera para tratar de buscar que los estados puedan asumir ciertos compromisos sin tener que decirle que sí o que no a la totalidad de los compromisos que pueden contraer los estados. Esto implica que, por ejemplo, en el Telecan en su momento tenía, digamos, que el tratado principal, pero ya los que llevaron la clase de régimen advertirán que hay una serie de protocolos o de anexos que también son parte integrante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su momento, en donde se establecían las listas de los productos, cuáles eran la manera en la que se iba a dar la desgravación de estos productos, los calendarios de desgravación, entre otras cosas que se encontraban justamente en los documentos anexos. Entonces, estos documentos anexos también son parte integrante de estos tratados, digamos que principales. Ahora vamos a observar que también en este caso no importa la denominación que se le dé al tratado, si éste se encuentra celebrado por escrito, intervinieron los estados o dos o más sujetos del derecho internacional, se encuentra regido por el derecho internacional y consta en algún instrumento, sin importar la denominación que tenga, se trata de un tratado. Y esto implica que el tratado se le puede denominar convención, pacto, concordato o cualquier otro nombre que se les ocurra a las partes, se les puede asignar este tipo de nombres. Ya dependerá de la importancia que tenga, es digamos que la denominación que habrá de darse. Por ejemplo, en el caso de pacto, se ha tratado de dejar este nombre cuando el contenido de ese tratado tiene que ver con derechos humanos, por ejemplo. Si se trata de alguna cuestión, por ejemplo, de derecho internacional general, se deja digamos que la denominación de convención, como en el caso de la Convención de Naciones Unidas, perdón, como la Convención de Viena o Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que serían estas denominaciones que se les da a aquellos tratados que tienen por objeto regular cuestiones que resultan comunes para los estados que participan en su creación. Entonces, ustedes advertirán que solamente puede cambiar la denominación de, de ese tratado, pero si reúne estas características que tenemos en pantalla, debemos entender que se trata de un tratado. Bien, vamos a observar entonces que a través de los tratados internacionales es que se generan las normas de derecho internacional y evidentemente pues aquí opera el Pacta Sunt Servanda y bueno, observamos que la buena fe es un elemento indispensable a partir del cual se tienen que construir los tratados. Los estados no celebran los tratados con el propósito
de incumplirlos, porque imagínense, ¿para qué celebran un tratado si desde el principio las partes no están dispuestas a cumplir con el contenido o con los derechos y obligaciones que puedan derivar de la celebración del tratado? Entonces, tal y como acontece en el derecho interno a través de los contratos, donde opera el principio de buena fe, lo mismo acontece en el ámbito del derecho internacional cuando se celebran los tratados en donde opera abiertamente este principio. Bien, esto es por lo que hace a los tratados y vamos ahora a tratar de explicar lo que es la costumbre. Ahora que vemos la costumbre, vamos a tratar de desempolvar un poquito. Adelante, Sofía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo tengo una duda aquí. Entiendo lo de la definición de tratados y que pueden tener pues diferentes nombres, pero en este caso, ¿en qué parte entran las declaraciones? Por ejemplo, entiendo que está la Declaración de Río. ¿Eso contaría como un tratado o es como algo unilateral? Ahorita lo checamos porque están aquí en los actos unilaterales de los estados, porque podría encuadrar ciertas declaraciones aquí, pero no todas. Ahorita lo vemos. Vamos a ver ahorita el tema de la costumbre. El problema de las declaraciones, por ejemplo, a la que te estás refiriendo, ¿qué acuerdos son los que han alcanzado los estados ahí? Sofía. No, la verdad no sé cuál es. Ok, ahorita te voy a pedir de favor que si puedes trates de buscarlo, aunque te distraigas un poquito de la clase, porque necesitamos precisar ahí qué es lo que ocurre, porque muchas veces estas declaraciones que emiten los estados pueden no resultar vinculantes, es decir, los estados no se quieren comprometer al contenido de este tipo de documentos. Entonces, a veces este tipo de declaraciones recaen en las que tenemos acá, en las declaraciones unilaterales de los estados. Existe, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y demás, en donde los estados, si bien es cierto, han mostrado la posibilidad de aplicarlos, pero no tienen el carácter de ser tratado algunas de estas declaraciones. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a explicar ahorita lo de la costumbre y regresamos al final cuando veamos el tema de las declaraciones unilaterales, regresamos a este punto. Y vamos ahora al tema de la costumbre internacional. Vamos a tener que desempolvar un poquito nuestro concepto que teníamos de derecho romano en cuanto a la costumbre internacional. Todos sabemos que ciertos usos y ciertas prácticas pueden generar eventualmente ciertos valores que pueden resultar comunes. Vamos a encontrar que en el caso de la costumbre se trata de una de las fuentes más importantes de creación del derecho internacional público y es una de las principales fuentes de creación del derecho internacional público porque justamente a través de la interacción de los estados es que se van creando las normas de convivencia entre los propios estados. Por ahí recordarán en sus clases de derecho romano que para que se pueda integrar la costumbre al menos se requieren dos elementos fundamentales, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo se encuentra señalado como la inveterata consuetudo, que es esta práctica reiterada o constante que se presenta al interior de un grupo, en este caso en las relaciones de los propios estados, y vamos a observar que para que ésta se pueda configurar, tienen que existir estos actos o manifestaciones en un sentido uniforme y constante, y esto implica que los estados normalmente tengan que actuar de cierta manera cuando se presenta una situación en el desarrollo de sus relaciones cotidianas. Entonces vamos a encontrar que el segundo de los elementos que integran la costumbre tiene que ver con el elemento subjetivo y tiene que ver con la opinio juris. Por ahí recordarán que la opinio juris consiste en este sentido de obligatoriedad que se le atribuye a la realización de ciertas conductas o de ciertos actos. Esto significa que no es optativo, sino que quienes realizan esta conducta la consideran como obligatoria y que tienen que observar este comportamiento. Entonces, así observamos que en el caso de la costumbre se requieren forzosamente de estos dos elementos para que pueda configurarse a nivel internacional. El problema que se tiene con la costumbre, y ustedes ya lo advertirán inclusive en el orden jurídico interno, en el orden jurídico nacional, pues resulta a veces complicado no demostrar el primero de los elementos que tiene que ver con el elemento objetivo, es decir, el tratar de acreditar esta práctica reiterada o constante por parte de los estados.
sino que el reto está justamente en acreditar el elemento subjetivo, en el sentido de que tenemos que acreditar este sentido de obligatoriedad que se le atribuye a la realización de estas conductas que prácticamente podríamos considerar que son compulsivas, que las hacen a veces quienes participan en la generación de la costumbre, a veces ya sin pensarlo, y lo asumen como si tuviera que realizarse todo el tiempo. Entonces, en el caso del derecho internacional es frecuente encontrarnos con la realización de ciertos actos o de ciertas prácticas que llevan a cabo los estados, que si bien es cierto no están consignadas en algún tratado, sin embargo los estados continúan la realización de estas prácticas a pesar de que no exista una obligación escrita o algún tratado que prescriba la realización de esa conducta en ese sentido. Y como ejemplo de esto, podemos observar todos los eventos protocolarios que existen cuando llega algún jefe de Estado, lo que les mencionaba hace algunas clases, en donde tiene que estar el jefe de Estado y bueno, toda una comitiva para recibirlos, dar algún mensaje y todo lo que se hace cuando se reúnen los jefes de Estado. A esto es a lo que me refiero con la realización de este tipo de actos que eventualmente pueden generarse entre los propios estados. Vamos a observar que inclusive la propia costumbre puede generarse a partir de la convivencia cotidiana entre los propios estados. Y fíjense que un ejemplo, principalmente en América Latina, de creación de costumbre internacional, lo podríamos ubicar, no ahorita porque ya existen tratados que lo regulan, pero sí en la primera mitad del siglo XX, sí podríamos señalar que en América se trató de conformar al menos algún concepto específico en materia de asilo político, mientras que en otros países, por ejemplo en Europa, pues esta no fue una constante, mientras que en América Latina en el tema del asilo político, como lo que ocurrió hace algunos meses en el tema de Evo Morales, en México y en América Latina pues existe una fuerte tradición de conceder al menos el asilo político cuando se trata de perseguidos políticos en sus países de origen. Vamos a encontrar entonces el concepto, lo tenemos aquí en pantalla. El concepto de costumbre se entiende entonces como una práctica estatal considerada jurídicamente obligatoria, es decir, que es forzoso que los estados observen la realización de estas conductas. Y bueno, vamos a observar que también debe entenderse como una serie de normas jurídicas internacionales no escritas, creadas a partir de la práctica estatal y exigibles por parte de la comunidad internacional al tratarse de derechos u obligaciones jurídicas de naturaleza internacional. Entonces vamos a encontrar que pueden generarse o quienes pueden eventualmente también intervenir en la generación o creación de estas costumbres ya no solamente se limita a la participación de los estados, sino que también los organismos de carácter internacional eventualmente pueden influir en la gestación de ciertas costumbres a nivel internacional. Inclusive existen algunas declaraciones a propósito de lo que comentabas hace rato, Sofía, que son emitidas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y son ciertas declaraciones que de manera conjunta se hacen por parte de los estados. Entonces, hay en algunos casos que consideran que eventualmente estas declaraciones que pueden ser emitidas por buena parte de la comunidad internacional sin tener el carácter de tratado, implica necesariamente que es por ahí por donde pueden empezar a generarse ciertas costumbres a partir de este tipo de declaraciones que puedan emitir los estados. Vamos a encontrar también que en el caso de la costumbre internacional se exigen algunos requisitos para que ésta pueda configurarse y vamos a encontrar que para que pueda configurarse la costumbre internacional deben de presentarse al menos los siguientes elementos. Debe de existir esta práctica estatal uniforme y consistente, debe de haber cierta generalidad, es decir, que la mayor parte de las veces los estados actúen de la misma manera, tiene que existir esta repetición del acto en la mayor parte de las veces y tiene que presentarse durante un periodo de tiempo. Aquí es preciso hacerles notar que inclusive el maestro Goitortúa, que es el texto que van a leer en las próximas horas, ni siquiera en los próximos días, en las próximas horas advertirán que en el caso del tiempo es uno de los requisitos que eventualmente se llegaba a exigir para la concreción de la costumbre internacional. Sin embargo, por ahí el maestro Goitortúa introduce un tema que tiene que ver con el tiempo, en donde pues
probablemente en el derecho internacional contemporáneo estamos hablando de que ya no se requiere de un largo periodo de tiempo para que se empiecen a generar ciertas costumbres que puedan presentarse entre los estados. Porque vamos a poner como ejemplo lo siguiente. Piensen en el caso de las telecomunicaciones y específicamente en la manera en la que se han ido regulando el tema de las redes sociales, el tema del derecho a la privacidad, a la intimidad y algunos otros derechos. Esto implica necesariamente que quizá para la gestación de estos principios y de la necesidad de establecer las reglas bajo las cuales tienen que actuar los estados, se tenga que realizar de una manera rápida y que quizá ya no tengamos que esperar siglos como se tardaron para la acuñación del principio de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, que se tardaron mucho tiempo en la gestación de estos principios y de este tipo de actividades por parte de los estados. Vamos a encontrar que en el caso de este tipo de actividades quizá no sea necesario que transcurra un periodo tan largo de tiempo como para que se tenga o para que pueda surgir alguna costumbre dentro de la interacción de los propios estados. Entonces, regresemos a revisar ahorita cada uno de estos elementos. En el caso de esta práctica estatal uniforme y consistente, vamos a ver que no se requiere que todas las veces sean exactamente iguales. Lo único que se exige como parte de este requisito es que la mayor parte de las veces se haya actuado de una manera similar o de una manera uniforme. Es decir, piensen ustedes que de 100 situaciones el Estado en 2 se apartó del sentido general, pero porque probablemente existió ahí alguna circunstancia que no le permitió actuar de la misma manera que el resto de las veces. Entonces, pero sí un 98% de las veces actuó de una manera similar. Entonces vamos a observar que esta práctica de los estados debe obedecer al número de veces que se realizó este acto y que existe en términos generales una uniformidad en el acto desplegado eventualmente por parte de los estados. Vamos a ver que como generalidad debemos entender que la mayor parte de las veces el estado o los estados tienen que actuar del mismo modo o de la misma manera, que existe esta repetición generalizada de este acto. Y bueno, lo que les comentaba del tiempo es que quizá en el derecho internacional contemporáneo ya no se requiera de que transcurra tanto tiempo para que empiece a configurarse la costumbre. Entonces, en el tiempo actual, donde las comunicaciones son prácticamente inmediatas entre los estados, quizá en algunos apartados, como en el tema de las telecomunicaciones, la generación de ciertas costumbres o de ciertos actos por parte de los estados puedan generarse de manera inmediata y de manera instantánea. Esto implica que a lo mejor no se van a requerir años, siglos para que pueda configurarse una costumbre, sino que pueden generarse en un periodo menor de tiempo, en donde quizá pues, los estados a partir de una problemática específica tengan que generar ciertas costumbres para ciertos actos, ¿no? Puede ser eventualmente en el tema de las guerras biológicas, en el tema de la pandemia, por ejemplo, en donde eventualmente los estados pueden estar generando ciertas costumbres de manera instantánea, como en el caso del cierre de las fronteras, entre otras cosas, donde dada la urgencia de evitar el paso de personas entre los distintos países miembros de la comunidad internacional, se establezca seguramente alguna costumbre para impedir el paso de viajeros que tengan la posibilidad de propagar enfermedades como la que actualmente estamos padeciendo. Entonces, quizá en estos apartados no tenga que transcurrir tanto tiempo como para que se genere alguna política generalizada para tratar de evitar la propagación de enfermedades como el coronavirus, por ejemplo, ¿no? O del COVID-19. Entonces, vamos a encontrar que en el tema de telecomunicaciones, vamos a ver que en el tema de las redes sociales y estas cosas, el problema que puede surgir a veces es el tema de la protección de datos personales. ¿A quién le corresponde dar esta protección a estos datos? ¿En manos de quién se encuentran estos datos? ¿De qué nacionalidad es la persona moral que mantiene estos datos? ¿Cómo deben de regularse este tipo de datos? Porque eventualmente en el ámbito del derecho internacional público, si bien es cierto tenemos que partimos de la idea de ciertos principios generales y que debe de darse cierta protección a los individuos, también es cierto que los estados deben de contribuir para la creación y generación de estas normas que permitan la solución de problemas a los que se enfrentan de manera cotidiana los estados. Vamos a encontrar que tenemos la costumbre de carácter general, regional y especial,
y cuando estamos hablando de la costumbre general, estamos hablando que esta costumbre obliga a la mayor parte de la comunidad internacional a que ésta sea observada. Vamos a observar que en el caso de la regional solamente es aplicable en una área geográfica determinada, en un área geográfica específica, y vamos a ver que esta área regional es porque necesariamente los estados comparten fronteras, eventualmente pueden generarse ciertas costumbres en la región de América del Norte a partir de la interpretación y o aplicación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y que ésta tendrá el carácter de regional. Pueden existir algunas otras costumbres que pueden darse solamente en el continente americano y se entiende que pues también esto formaría parte de una costumbre de carácter regional. Y en el caso de la costumbre especial estamos hablando de aquellos estados que no comparten un espacio geográfico, pero que a través de la realización de estos actos están generando alguna costumbre que está regulando las relaciones que se establecen entre estos. Esto es por lo que hace a la costumbre especial, y hay que hacer énfasis que en el caso de la especial no comparten límites territoriales los estados que participan en la gestación o creación de esta norma de carácter internacional. Vamos a ver entonces ahora los principios generales de derecho. De esto no hemos dicho nada en la sesión anterior. En este caso vamos a encontrar que los principios generales de derecho se definen como las creaciones elementales de la lógica jurídica y social que contienen preceptos indispensables para la existencia y funcionamiento del hombre en sociedad y que en el ámbito internacional tienen igual grado de validez y aceptación por los miembros de la comunidad internacional. Vamos a ver que este tipo de principios generales de derecho obedecen a conceptos fundamentales como lo son la justicia, la cooperación, el bienestar, el orden, la paz, la seguridad y la prosperidad entre estados y ciudadanos. Digamos que en buena medida obedecen a este tipo de conceptos que se han generado en el ámbito internacional, y vamos a ver que también estos principios que tenemos aquí, muchos de estos pueden provenir del ámbito interno, del ámbito doméstico de los estados. Y así podemos encontrar que esos principios generales de derecho se pueden eventualmente, pueden haber surgido en el derecho interno, y en el derecho interno tenemos algunos principios que resultan aplicables para prácticamente cualquier sistema jurídico. Todos sabemos que nadie puede ser juez de su propia causa, y esto implica necesariamente que cuando se crea algún órgano jurisdiccional no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque ¿quién se va a disparar en el pie? Absolutamente nadie. Entonces, en el caso del derecho internacional, esto opera de igual manera, en donde pues nadie no puede ser juez y al mismo tiempo puede estar juzgando alguna cuestión que le pudiera vincular. Vamos a observar que, al igual que ocurre en el derecho interno, ustedes saben que para el ejercicio de ciertos derechos se establecen ciertos periodos para poder hacerlos. Ejemplo, vamos a pensar que a Emilio lo despiden. Si a Emilio lo despiden y trabaja para alguna empresa particular, vamos a pensar que para Bimbo S.A.D.C.B., por ejemplo, si él trabaja para Bimbo S.A.D.C.B., pues eventualmente Emilio solamente cuenta con un término de 2 meses o de 60 días para presentar su demanda. Y si Emilio no presenta la demanda durante ese periodo, si la presenta 2 o 3 días después de que venció el término que tenía para presentarla, pues eventualmente ya no podrá, en este caso la Junta, resolver la controversia, en el entendido de que consintió y dejó prescribir la acción que éste tenía para hacer valer su derecho. Estas reglas de prescripción que nosotros encontramos en el ámbito jurídico interno también son aplicables en el ámbito del derecho internacional, y esto significa que las partes que puedan intervenir en alguna controversia o conflicto a nivel internacional pues tengan limitado el tiempo en el cual pueden hacer valer este derecho ante los órganos jurisdiccionales de carácter internacional. Cuando ustedes revisaron el tema del estatuto y del reglamento de la Comisión Interamericana y del reglamento de la Corte, habrán advertido que existen reglas para poder llevar un asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos que se hayan agotado los medios de defensa que ofrece el Estado y que eventualmente no hayan transcurrido más de 6 meses desde que se dictó la resolución que le puso fin a ese procedimiento. Es decir, aquella resolución que ya ha quedado firme, a partir de 6 meses se tienen
se tiene ese periodo de tiempo para poder presentar la queja ante la Comisión de Derechos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encargará de establecer o determinar si existen violaciones a derechos fundamentales. Bueno, vamos a ver que en el derecho interno existen siempre formalidades esenciales del procedimiento. Cualquier procedimiento en cualquiera de las áreas, ya sea civil, penal, mercantil, laboral, fiscal, ambiental o de la rama que ustedes quieran, en todas se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, tener esta oportunidad de poder alegar en juicio lo que a tu derecho convenga, que tenga la posibilidad de aportar pruebas, que tenga la posibilidad de accionar el sistema jurisdiccional para que se te imparta justicia o sería quien de las partes tiene la razón en relación a la controversia. Vamos a observar que estas formalidades esenciales del procedimiento, que es un principio que se ha generado en el orden jurídico interno, pues evidentemente tiene aplicación en el ámbito del derecho internacional y que eventualmente cuando se resuelven conflictos a nivel internacional por organismos jurisdiccionales internacionales, deban de ser respetadas al menos estos derechos que resultan fundamentales para poder realizar cualquier procedimiento. Vamos a ver que en el caso del derecho internacional también recoge este principio que se da en el orden jurídico interno de los estados, de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y esto nos lleva a pensar, al igual en el tema de la cosa juzgada, ustedes saben que puede interponerse un juicio y eventualmente se puede hacer valer la excepción de cosa juzgada cuando se reúnen ciertos elementos. Por ahí recordarán que para que se presente la cosa juzgada se requiere que al menos exista identidad entre las partes, identidad en la causa de pedir y bueno, vamos a observar que si se reúnen estos requisitos que exige, por ejemplo, la jurisprudencia, eventualmente nosotros podemos invocar la excepción de cosa juzgada y bueno, si existe identidad entre las partes, entre las acciones y demás, vamos entonces a observar que puede eventualmente invocarse esta excepción, cosa que también acontece en el ámbito del derecho internacional y que ustedes ya habrán advertido cuando revisaron el estatuto y el reglamento de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana y cuando revisaron el tema del estatuto y reglamento de la Comisión Interamericana, donde se exige que no exista algún otro procedimiento a nivel internacional que esté pendiente de resolución o bien que haya sido ya materia de algún otro juicio o de algún otro expediente que haya sido llevado ante alguna otra instancia a nivel internacional. Esto de que no hay pena sin ley también aplica en el ámbito del derecho internacional. Ya saben ustedes que si no existe una pena que no esté sustentada en una ley, pues simplemente no puede aplicarse sanción alguna y evidentemente que cuando se trata de la comisión de delitos, si no se encuentran considerados dentro de un tratado, pues evidentemente no se va a poder concretar y no se va a poder aplicar en consecuencia alguna pena o sanción. Vamos a ver que en el caso del derecho interno, una de las formas comunes es de que si no se paga a tiempo alguna indemnización, pues eventualmente se tenga que pagar intereses moratorios. Vamos a observar también lo siguiente, en el caso del derecho internacional también tiene algunos principios que son propios de esta materia y en ese sentido vamos a encontrar que aquellos principios generales que son propios del derecho internacional y que han sido gestados en esta rama del derecho en particular, tiene que ver con la primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional. Por ahí recordarán que cuando revisamos la Convención de Viena para tratar de explicar el hecho de que un Estado no puede invocar, que no puede cumplir con el objeto y fin de un tratado porque se encuentra en contradicción con una norma de derecho interno, por ahí recordarán que si esta norma o disposición está en contravención de algún tratado internacional, debe de prevalecer el derecho internacional. Sin embargo, por ahí en la misma Convención de Viena se establece que a menos de que se trate de una violación a una norma de carácter fundamental, solamente en este supuesto pues estará permitido que no se cumpla con la norma de derecho internacional. Vamos a ver que dentro de los principios que se han generado alrededor del derecho internacional público, tenemos la obligación de la reparación del daño, es decir, si algún sujeto del derecho internacional público
no cumple con las obligaciones que se encuentran consignadas o que han nacido a partir de los tratados o de la costumbre, eventualmente tiene la obligación de la reparación del daño. Vamos a ver que otro de los principios que resultan fundamentales en el ámbito del derecho internacional tiene que ver con la independencia de los estados. En la medida en la que se respeta la independencia o la libre autodeterminación de los pueblos, eventualmente vamos a estar libres de algún modo de tener conflictos de carácter internacional si al menos se respeta la independencia de los estados que se tienen para organizarse a nivel interno y eventualmente para dotarse de su propio orden jurídico y de las autoridades que estarán al frente de estos gobiernos. Vamos a ver que la cooperación internacional resulta fundamental para la concreción de ciertos acuerdos por parte de los estados y el cumplimiento de ciertos objetivos y fines que les puedan resultar comunes. Vamos a encontrar que en el caso del derecho internacional tienen el deber de juzgar y entregar a un acusado por la comisión de crímenes de trascendencia internacional y que estos crímenes de trascendencia internacional los podríamos considerar como el genocidio o el apartheid o alguno de estos delitos que eventualmente puedan llegarse a configurar. El Estado tiene la obligación, en términos generales, de entregar al responsable o al acusado de la comisión de este tipo de delitos a nivel internacional. Después encontramos al Pacta Sunt Servanda como un principio general de derecho internacional y, como lo hemos señalado, los pactos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos por las partes y, bueno, evidentemente entra aquí la buena fe como un principio general de derecho internacional y, bueno, vamos a ver que la fuerza mayor también se constituye como una causa excluyente de responsabilidad. Recordemos que nadie está obligado al imposible. Entonces, por alguna causa de fuerza mayor, se puede excluir la responsabilidad de algún Estado, es decir, la obligación que tiene de reparar el daño que fue provocado por su actuación irregular. Vamos a ver que dentro del derecho internacional también tenemos como un principio general de derecho internacional el agotamiento de los medios el agotamiento de los medios internos antes de acudir a una instancia internacional, y nuevamente hago referencia a lo que ustedes ya revisaron del Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ustedes podrán advertir que para poder acudir ante la Comisión Interamericana tendrán que haberse agotado previamente todos los recursos que exige la legislación interna, a menos de que exista una dilación manifiesta por parte del Estado o una negativa expresa de que se continúen o de proporcionar la asesoría correspondiente a quien pueda ser objeto de violación de derechos humanos. Vamos a ver que uno de los principios generales de derecho internacional es la prohibición de represalias armadas, es decir, que los estados ya no es de que de buenas a primeras te declaro la guerra, llego, te invado, destruyo todo lo que hay, sino que eventualmente se tendría que acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y eventualmente en el marco de la ONU tomar las medidas correspondientes. Esto que estoy hablando, al menos de la prohibición de las represalias armadas, solamente es a nivel, digamos que utópico, porque vean en el caso de Estados Unidos, realmente Estados Unidos cuando decide atacar a algún otro país simplemente llega y lo hace y normalmente no da no da aviso al Consejo de Seguridad de lo que va a realizar. Y después encontramos que otro de los principios generales de derecho que operan tiene que ver con el principio de igualdad soberana de los pueblos, que ya lo hemos visto resulta fundamental para tratar de llevar la fiesta en paz entre todos los miembros de la comunidad internacional, al igual que el principio de no intervención en los asuntos internos que corresponden a los estados. Esto es por lo que hace a los principios generales del derecho internacional público. Y como fuentes indirectas vamos a encontrar ahora el tema de las decisiones judiciales. Como les comentaba en la sesión anterior, pueden ser emitidas eventualmente por tribunales de carácter nacional y que pueden ser recogidas eventualmente por algún organismo jurisdiccional de carácter internacional y que, bueno, puede servir como base para tratar de resolver alguna controversia que sea sometida en este caso al conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, en donde puede invocar eventualmente la existencia de alguna sentencia que haya sido dictada por algún órgano jurisdiccional interno de cada uno de los estados parte y que, bueno, pueda servir como punto de partida para tratar de interpretar, clarificar el contenido de alguna norma de carácter internacional. Como ustedes se fijan, ya estamos entrando al terreno de aquellas que hacen únicamente es interpretar a estas que tenemos acá arriba.
Después tenemos a las doctrinas de los publicistas de mayor competencia y bueno, este tipo de doctrinas evidentemente son generadas por los estudiosos del derecho internacional público y eventualmente tiene como principal función el análisis e interpretación de la norma de carácter internacional, tiene como función realizar una interpretación de estas normas y bueno, eventualmente los doctrinarios, quienes se encargan de la revisión de las normas de derecho internacional, eventualmente pueden realizar ciertas críticas al funcionamiento y conformación del sistema normativo internacional y con base en lo que estos discuten, eventualmente pues lo único que se hace es interpretar ya sea un tratado, la costumbre o algún principio general de derecho internacional, es lo que tendrá que realizar eventualmente estos doctrinarios o publicistas de mayor competencia. Entonces, vamos a observar que es importante esto en el caso de los estudiosos del derecho. Saben ustedes que se encargan normalmente de analizar, interpretar y establecer posibles soluciones o cambios que se tengan que hacer a la legislación al considerar que pueden existir errores manifiestos que impiden la realización correcta de los fines del derecho internacional público. Bien, vamos a encontrar entonces que las decisiones de algunos órganos de carácter internacional eventualmente pueden generar ciertas normas de derecho internacional e insisto que eventualmente estas lo único que hacen es interpretar los tratados, la costumbre, es decir, dependen necesariamente de los tratados, de la costumbre o de los principios generales del derecho internacional público para existir. Y en este sentido encontramos el tema de las recomendaciones que emite la Organización de las Naciones Unidas, las recomendaciones que eventualmente puede emitir la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, o bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también puede emitir ciertas recomendaciones para los estados y como su nombre lo indica, es una simple y llana recomendación y esto implica que los estados decidirán si cumplen o no con el contenido de estas recomendaciones. Vamos a encontrar que tenemos también los actos unilaterales de los estados y aquí, Sofía, vamos a entrar a revisar un poco o una parte de lo que comentábamos hace un rato cuando veíamos el tema de las declaraciones. Fíjense bien que para que, por ejemplo, estos actos unilaterales que a veces son emitidos por parte de los países o de sus representantes, mejor dicho, vamos a encontrar que se trata de una manifestación de la voluntad no equívoca del Estado, formulado con la intención de producir efectos jurídicos en sus relaciones con uno o más estados o más organizaciones internacionales que tengan conocimiento. Entonces vamos a encontrar que como fuente indirecta estos actos unilaterales se tienen que realizar o se formulan con la única intención de que generen algunos efectos jurídicos. Vamos a ver que estos actos unilaterales de los estados se pueden traducir en propuestas, discursos, notas diplomáticas, comunicados de prensa y en conferencias de prensa que de manera conjunta pueden estar realizando los jefes de Estado. Y así podemos encontrar que para que puedan producirse ciertos efectos en relación a estos actos unilaterales de los estados, pues tienen que reunir al menos los siguientes elementos. Vamos a ver que tienen que realizarse de manera pública, notoria y deben de emanar de una autoridad con capacidad para poder comprometer al Estado. Esto implica que pensemos que tenemos una reunión, por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas. Va una persona X, vamos a pensar que va Juanito, ¿se acuerdan del de Iztapalapa? Bueno, ese Juanito de Iztapalapa, que eventualmente este Juanito pueda hacer alguna declaración, pero vamos a observar lo siguiente, en este momento Juanito, aunque lo pudiera hacer de una manera pública y notoria, digamos que Juanito no es el secretario ministro de Relaciones Exteriores de México, no es el jefe del Poder Ejecutivo, no se trata de algún embajador, simplemente se trata de Juanito que llega a hacer una manifestación a la Embajada de los Estados Unidos y no por el hecho de que haya realizado algún discurso muy bonito, digamos que en los Estados Unidos de Norteamérica, esto implica que lo que haga o diga este señor en el marco de esta manifestación pueda vincular jurídicamente al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque a pesar de que pudo haber sido de manera pública y notoria la realización de esta declaración por parte de Juanito de Iztapalapa, no implica, o mejor dicho, al no tener el carácter de jefe de Estado
o de secretario o ministro de Relaciones Exteriores o de embajador, por ejemplo, pues sus declaraciones no pueden ser tomadas en cuenta porque no están dirigidas a comprometer en sentido estricto al Estado, es decir, a nuestro país. Entonces, para que pueda darse esto, vamos a pensar que el PG, que ya ha hecho varias declaraciones o algunas declaraciones que ha hecho en algunos eventos de carácter internacional, nos queda claro que lo ha hecho frente a la prensa de manera pública, no lo hizo en una fiesta en privado, sino que lo hizo frente a los medios de comunicación donde prácticamente todo el mundo se dio cuenta de lo que hizo y dijo. Pero además de esto, pues si la hiciera, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, reuniría el tercero de los elementos, es decir, que debe de emanar de autoridad con capacidad para comprometer al Estado. Y en ese sentido encontramos que este tipo de declaraciones que se hacen a veces por el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, o por el Secretario o Ministro de Relaciones Exteriores, sí pueden llegar a comprometer al Estado, pero forzosamente tendría que hacerlo alguno de estos funcionarios porque son los que cuentan con la representación del Estado mexicano hacia el exterior, ¿de acuerdo? Vamos a ver que Suy, que es uno de los autores que se encarga de revisar este tema, establece que el acto debe de emanar de un solo sujeto del derecho internacional público, su eficacia no depende de otro acto jurídico posterior y tercero, que no produce obligaciones para terceros. ¿Esto qué significa? Que este acto debe de provenir de algún sujeto del derecho internacional público, de algún estado, de alguno de los que ya hemos visto, de un estado diminuto o de algún otro que exista que eventualmente puede generarlo. Su eficacia no depende de otro acto jurídico posterior, es decir, el Estado lo realiza y no es necesario que lo ratifique o lo confirme. Si ya lo dijiste en público de manera notoria y además tienes facultades para la representación del Estado, se entiende que debe surtir sus plenos efectos estos actos unilaterales de los Estados. Después tenemos no produce obligaciones para terceros, es decir, que solamente vincula para el Estado que la formuló. Si nuestro presidente de la República o eventualmente Marcelo Ebrard hace algún pronunciamiento en relación a algún tópico o alguno de los compromisos contraídos por parte del Estado mexicano, este tipo de declaraciones solamente vincula a quien realiza o a quien emite este tipo de declaración, dejando fuera con esto a que exista la posibilidad a que venga un tercero y que diga que también pudiera resultar obligado a partir de esta declaración. Entonces solamente obliga al sujeto que la realiza y no a otros. Bien, entonces estas son las fuentes del derecho internacional. No sé si, Sofía, encontraste por ahí lo que te pedí. De la declaración que hablaba es la declaración de Río de Medio Ambiente y lo que encontré obviamente es de que fue como hecha en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, donde participaron 172 países y bueno, y también otras como 17,000 personas por separado, pero pues como que nadie la adoptó, no sé cómo decirlo, simplemente fue una declaración hecha en esta Conferencia de las Naciones Unidas. Ok, entonces no resulta vinculante para las partes, aunque esté muy bonita. No, yo ahí igual y podría en algún momento crear algún tipo de, pues, de costumbre. Sí, puede servir como antecedente y como un espacio en el que los estados ya se han manifestado. Inclusive algunas resoluciones que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas han sido en ese tenor, porque existen algunas resoluciones que se emiten en el contexto de la ONU, en donde existe, digamos que el consenso generalizado de buena parte de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El problema es que para ese tipo de acuerdos hay veces en que las grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, a veces no están de acuerdo y pues evitan que se sumen o que se concreten ese tipo de esfuerzos. Entonces, están por ahí y bueno, de momento no sé si existe alguna duda, pregunta o comentario. ¿Todo en orden? Yo, profesor, tengo una duda. No me quedó muy clara la parte de costumbre especial. No sé si me podría brindar algún ejemplo para aclarar esta duda. Pueden generarse, vamos a pensar que existe algún acto que pueda generarse a partir de vamos a pensar que no existe nada del asilo político
y que solamente a través de la interacción que se da, por ejemplo, entre México y Guatemala, solamente bueno, no, es mal ejemplo Guatemala, porque compartirían el espacio geográfico y sería una costumbre de carácter regional. Vamos a pensar que fuera algún acto que pueda generarse entre México y China. México y China pueden, a lo mejor en el desarrollo de sus relaciones de carácter comercial, generar ciertas prácticas. Entonces, al generarse estas prácticas en sentido obligatorio y demás, y todo lo que debe reunirse para la gestación de la costumbre internacional, si esto puede darse como no comparten fronteras, esto podría entenderse como una costumbre especial, porque solamente esta costumbre o este tipo de actos que podrían generarse en el comercio entre México y China solamente vincula a estos dos países y no vinculan al resto de la comunidad de estados, solamente vincula a estos dos países. A eso se refiere con la, digamos, con la costumbre especial. De hecho, en el asunto que ustedes van a ver, que les voy a dejar del maestro Goitortúa, que son varias páginas las que van a revisar, ahí se van a dar cuenta que se hace presente el tema de la costumbre especial generada entre Portugal e India, por ejemplo. Y ahí vas a encontrar el ejemplo clarito de cómo se da esta costumbre especial. Muchas gracias, profesor. Ok, adelante Emilio Moreno. Sí, entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de que el presidente de la República, no sé, hoy amenaza con salirse de la cumbre del cambio climático de París o la Convención de Río sobre el cambio climático, pero el Senado no avala la salida, ¿sí traería repercusiones las declaraciones del presidente en materia del derecho internacional público y su relación con los países que sí están conformes con estos tratados internacionales? Podría traer alguna consecuencia eventualmente para nuestro país, pero recordemos que en materia de política exterior, como tú lo mencionas, Emilio, efectivamente tiene que pasar primero por el Senado de la República. El hecho de que amenace, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador de que se va a salir del protocolo de Kioto o no sé, de algún otro instrumento internacional, eventualmente pues tiene que pasar primero por el Senado de la República. Ya si el Senado de la República lo aprueba, pues ya será un hecho. Y eventualmente este tipo de declaraciones a veces se hacen, no sé si recuerdan en la época de todavía Enrique Peña Nieto, no puedo poner ejemplos de la época de de Andrés Manuel López Obrador porque no se presentó ninguno de ese tipo, pero recordarán ustedes que se hacían muchos eventos en Palacio Nacional o inclusive en el aeropuerto o cuando se firmaba algún documento en donde había declaraciones conjuntas por parte de los estados parte. Entonces, este tipo de declaraciones que hacen de manera conjunta los representantes de los estados, a veces para intentar clarificar o a veces tratar de realizar que no solamente se quieren comprometer en los términos plasmados en el tratado, que en algunos casos quieren ir más allá del contenido del propio tratado. Y esto implica necesariamente que si digamos que el presidente de nuestro país hace ese tipo de declaraciones, pues solamente las hace él y solamente le pueden vincular a este tipo de declaraciones. Es decir, cuando se comprometen a algo, no pueden hacerlo extensivo al resto de la comunidad internacional. Si tú abres la boca, tú eres el que te comprometes y tú eres el que tiene que cumplir. No pueden generarse obligaciones en relación a terceros porque quizá el resto de los participantes en el tratado ni siquiera estén de acuerdo con lo que está diciendo, por ejemplo, nuestro presidente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más antes de terminar? ¿No? Con esto, bueno, y con la tarea que les voy a dejar de la costumbre, les voy a pedir de favor que con esto ya daríamos por concluida esta unidad de las fuentes del derecho internacional. ¿De acuerdo? Y para la próxima clase les voy a pedir de favor que todos descarguen la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, porque vamos a iniciar el tema del derecho de los tratados, que es un tema también interesante, ver cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. Y dejo también la siguiente interrogante para quien tenga inquietud en revisar el tema a profundidad. ¿Se exige alguna mayoría absoluta para la aprobación de los tratados o una mayoría especial? Revísenlo, por favor, porque quizá en el orden jurídico nacional sea necesario clarificar este apartado, porque
Recuerden la trascendencia que tienen los tratados para el Estado mexicano en el entendido de que, ok, nada más se requiere el 50% más uno de los senadores presentes en el Senado de la República para tener por aprobado un tratado, cuando para la Constitución se requiere una mayoría absoluta, se requiere de la aprobación de los congresos locales para formar parte, para poder hacer algún cambio a la Constitución. Y esto se los pregunto porque en el caso de los tratados pareciera que apunta a que hay un procedimiento mucho más flexible, y recordemos que de acuerdo a lo que establece también el artículo primero constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentran a la par que la Constitución. Entonces, ¿hasta qué punto se justifica que para poder modificar la Constitución se exijan más requisitos que, por ejemplo, para incorporar un tratado? Entonces, por ahí chéquenlo y a ver si pueden ustedes hacer alguna crítica acerca de esto. Por favor. Bueno, denme un segundito nada más. Este cuadro se los mando después para que lo tengan todos y lo puedan imprimir o lo puedan revisar. ¿Listos para la foto? Ya se está sonriendo Diana, Marco también. Hay varios que ya tiene días que los veo muy callados, ya no sé si es porque los dejo dormidos en lo absoluto o porque ya no prenden la cámara, pero bueno. Nos vemos pues el próximo viernes, cuídense mucho y un abrazo a todos. Si existe alguna duda, pues ahí me lo plantean el próximo viernes. Muchas gracias, profesor. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profesor. Bye. Gracias, profe, que tenga bonito día. Gracias. Bye.